Buenas tardes a todos y bienvenidos al acto de entrega de la mención honorífica a Juan de Herrera, al arquitecto don Eduardo Ruiz de la Riva. Damos inicio al acto con las palabras de bienvenida del decano del Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, don Moisés Castro Oporto. Tenemos que agradecer que nos acompañe la presidenta de nuestro Consejo Superior, Marta Vallosera Ferrán, la presidenta de todos los arquitectos de España, que es la que va a entregar la mención de nuestro colegio. Por el Gobierno de Cantabria nos acompañan a la vez Zoraida Hijosa Valdizán, que es directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica de la Consejería de Cultura, y Enrique Alonso, que es su director de Ordenación del Territorio. Por el Ayuntamiento de Santander, don César Díaz Maza, que es primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible. Además, le agradecemos que el Ayuntamiento nos acoja en esta sede que ya es la tradicional para la entrega de las menciones honoríficas Juan de Herrera. El orador que nos pronunciará la laudatio es el señor don José Ortega Valcárcel, al que le agradecemos muy especialmente también su compañía. Señoras y señores, compañeros y compañeras del COACAN, amigos, familia, quiero comenzar este acto agradeciéndoles a todos su presencia y la que ha sido su previa aportación en este acto de reconocimiento promovido por sus propios compañeros. No me corresponde a mí hacer la laudatio como mandan los cánones, sino fundamentalmente agradecer también a quien habrá de hacerla, con más talento y con la base fundada de una larga amistad y colaboración. No imagino de nadie mejor que de José Ortega. Gracias. La naturaleza de esta mención es su excepcionalidad. Cada uno de los premiados ha visto reconocidos sus méritos personales y profesionales, propios y reflejo de tantas formas, modos y momentos del ejercicio de la arquitectura. Cada uno, en su momento, han recibido el reconocimiento de un específico prisma del ejercicio profesional. Ángel Hernández Morales, en lo que fuera Diputación Provincial y en una larga labor que dio germen a la arquitectura pública que constituye una buena parte de la identidad regional. Asís Cabrero, con un papel fundamental en la arquitectura nacional de una época difícil y con una evolución de una inigualable coherencia. A Juan Navarro, en el 2010 ya, por una excepcional persistencia en la aproximación de la arquitectura a las bellas artes y su ejercicio con una visión metafórica y profundamente espacial. En todos ellos, y en la obra de Eduardo Ruiz, encontramos, si algo hay de común, el ejercicio de la persistencia y la coherencia a lo largo de la evolución personal y profesional. El significado de esta cuarta mención viene del reconocimiento colectivo. En este particular caso promovido, y esto es importante, por los mismos compañeros, que se otorga a los arquitectos que fundan los cánones y que nos muestran, con valor ejemplar, un modelo válido, adecuado y ajustado a nuestro entorno, a nuestra época y a nuestros valores, de servicio y respuesta a la sociedad en la que desarrollamos nuestro trabajo. El sentido institucional de esta mención estriba también en la proyección social de estos valores, que le dan sentido colegial y colectivo a nuestra profesión. Su concesión a Eduardo supone una llamada de atención a la profesión y a la región entera sobre los méritos y dignidad de la acción basada en el conocimiento, y también de la necesidad de conservación, actuación y valoración del patrimonio edificado, de la arquitectura tradicional y del urbanismo vernáculo. Si ya de por sí representa un gran honor para cualquier profesional ser decano y representar a sus compañeros, en días como hoy, ese honor se complementa con la satisfacción de tomar la voz para glosar y justificar la entrega de esta mención a un compañero admirado, a una referencia constante de mis propios años de arquitecto, de mi propia región, de mi propio entorno de trabajo, esa Cantabria media de entre el Saja y el Nansa que constituye el paisaje inherente a Eduardo. Hay figuras que uno no puede imaginarse sin su paisaje, no hay forma sin su fondo, y Eduardo es una de esas figuras, que me va a permitir comparar de modo aventurado con todas las licencias con Miguel Delibes. Delibes es uno de esos autores que siempre están ahí, que forman parte del acervo lector de varias generaciones. En no pocas ocasiones podemos encontrar asuntos aquí y ahora, que ya allí y entonces, no hace demasiado tiempo, aunque parezca a veces tanto, preocupaban a Delibes. Los conflictos del mundo rural, la España vacía, la urgencia climática.
En Un mundo que agoniza, publicada en 1979, Delibes se adelantó a lo que estamos viviendo como consecuencia de un malentendido progreso, de un rumbo errático que en ares de un desenfrenado tener nos ha ido robando el ser. Decía Muñoz Molina que Delibes era un hombre madrugador, que en las fotos parecía triste, pero que en persona tenía la piel morena y el color de cara sonrosada de quien pasa mucho tiempo enérgicamente al aire libre. Nosotros creíamos que Delibes era autóctono y provinciano, y con los años descubrimos que era el más cosmopolita de todos, porque pertenecía al linaje de los grandes escritores de la naturaleza. Y aunque escribió sobre las profundidades de Castilla, estaba mucho más cerca de Thoreau que de Azorín o Unamuno. Y de igual manera, en la estela de Thoreau, de Hudson, de Emerson, de Asplund, de Delibes, de Aalto, se sitúa Eduardo con el trabajo de una vida entera, de estudio sobrio, de expresión contenida, de trabajo recio, cercano a la naturaleza, a lo histórico, a lo vernáculo y ahí a lo esencial. Hoy es día de fiesta para el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Es día de fiesta para los arquitectos y las arquitectas de Cantabria y es día de fiesta para la arquitectura cántabra, porque ella ha sido la constantemente celebrada y manifestada por el trabajo de Eduardo Ruiz de la Riva. Este reconocimiento, esta mención, la más alta y extraordinaria que concede nuestro colegio, festeja ese valor inmanente y constante que funda en lo que vinieron haciendo, lo que podemos hacer hoy y lo que podamos llegar a hacer mañana. Gracias, Eduardo. Vamos a continuar con la lectura de un pequeño extracto del acta y el fallo del jurado para la concesión de la mención Juan de Herrera. Con fecha 3 de septiembre de 2021 se da entrada en el registro colegial de la propuesta para la concesión de una mención honorífica Juan de Herrera al colegiado Eduardo Ruiz de la Riva, colegiado número 29, avalada por una relación de 40 arquitectos colegiados firmantes. Según establece el reglamento de distinciones del colegio, en su artículo número 1, creación y fines, el colegio crea la mención honorífica Juan de Herrera, que se otorgará como reconocimiento a los méritos de aquellas personas que se han distinguido especialmente en el desarrollo de la arquitectura y en el mejor ejercicio de la profesión de arquitecto, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cantabria. La propuesta razonada cumple los procedimientos necesarios para ser tenida en consideración por parte de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Según se establece en el artículo 5 del citado reglamento, la Junta de Gobierno se dio por enterada tomando el siguiente acuerdo en la Junta de Gobierno 11. Nombrar a la vocal de la Junta de Gobierno, Paula Santillán Astuy, ponente para la coordinación de todas las labores y trabajos necesarios para la correcta resolución y transcribir lo establecido en el artículo 6 del reglamento en cuanto a la composición del jurado que aprobará la mención honorífica. Constará de 5 miembros y estará formado por las siguientes personalidades. Decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, como presidente del jurado, Carlos Moisés Castro Porto. Un arquitecto de reconocido prestigio, elegido por mayoría simple por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, que en este caso era Juan Navarro Valdevej. Un representante de la Universidad de Cantabria, perteneciente a un departamento relacionado con la arquitectura, que es Cecilia Rivadavia Batalla. Un crítico de arquitectura elegido por mayoría simple por la Junta de Gobierno, que sería don Juan Carlos Anuncio Pastor, y el secretario del Colegio de Arquitectos de Cantabria, quien será jurado, Francisco Asís Cabrero Rodríguez. Queda constituido el jurado, siendo la reunión convocada en vía telemática a las 9 horas, el 23 de junio de 2022. Y el fallo del jurado, estando presentes todos los miembros del jurado, según establece el artículo 7 del reglamento de distinciones, se procede a efectuar la votación para la concesión de la mención al arquitecto don Eduardo Ruiz de la Riva. El jurado, por unanimidad, acuerda conceder la mención honorífica a Juan de Herrera al arquitecto don Eduardo Ruiz de la Riva. A continuación, el excelentísimo señor doctor don José Ortega Valcárcel pronuncia la laudatio. Oyentes todos, cuando el decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria me comunicó hace días la concesión de la distinción Juan de Herrera a Eduardo Ruiz de la Riva y me propuso hacerme cargo de la laudatio, acepté sin dudarlo. Si bien
soy consciente y era consciente al hacerlo del riesgo de no hacer justicia a sus méritos. Una distinción plenamente justificada a la trayectoria, a la obra, al compromiso profesional y social de Eduardo Ruiz de la Riva. La personalidad de Eduardo se sustenta en un liderazgo intelectual construido sobre un sólido bagaje cultural, sobre un conocimiento profundo del mundo arquitectónico y urbano, no solo peninsular ibérico, sino de la práctica totalidad de Europa, desde los países escandinavos hasta Portugal, así como del espacio mediterráneo, con su enorme legado histórico. Por tierra y por mar, como le he oído decir en alguna ocasión, y sin duda atento a otros ámbitos culturales. Sabe cómo es el mundo relacionado con su profesión y conoce los derroteros por los que discurre el progreso de su tiempo. Desde muy joven, por otra parte, supo identificar objetivos sobresalientes como el paisaje en periodo tan temprano, como el patrimonio y la defensa del mismo, como el urbanismo que mira a la arquitectura y como el arquitecto que mira al diseño como esencia de su profesión, pero integrado en el territorio. La personalidad de Eduardo Ruiz no se circunscribe a su labor como arquitecto profesional, numerosa y de notoria calidad técnica, formal y estética. Eduardo sabe por dónde sale el sol y por dónde se oculta, distingue la solana y la umbría, por dónde llegan los vendavales y por dónde el ábrego, y reconoce y valora la presencia vegetal, sus especies y cualidades, hasta hacerles formar parte de su obra como arquitecto. Es decir, entiende el territorio donde se construye la arquitectura. Eduardo es un referente en el ámbito del urbanismo en Cantabria y lo ha sido y lo es en el ámbito social como defensor activo del medio ambiente y el patrimonio territorial. Desde muy joven y durante muchos años un esencial impulsor cultural con otros compañeros del propio Colegio de Arquitectos en el marco de una cultura en su más amplio significado. Y recuerdo aquí el para mí más relevante en 1998, un curso dedicado a la construcción del territorio, con la presencia activa en Santander de representantes de la vanguardia europea en el campo del urbanismo, de la arquitectura, del patrimonio. La rica experiencia profesional, intelectual y social creo que puede singularizarse en el caso de Eduardo Ruiz de la Riva en tres ámbitos, por sintetizar mi exposición. La experiencia, ámbitos o dimensiones expresivos respecto de la relevancia de su obra y su implicación social en el marco del urbanismo, del paisaje y patrimonio y de la investigación. Porque Eduardo Ruiz de la Riva es un trabajador del territorio a través del urbanismo, es un trabajador del territorio a través del paisaje y el patrimonio y su defensa, y es un baluarte del avance en los conocimientos a través de la investigación. Es por lo que le presentaré estos ámbitos de la vida y obra de Eduardo que entiendo revelan la dimensión objetiva de su persona y de su obra, como urbanista, como defensor del patrimonio y el paisaje, como investigador y profesor. En los inicios de los 80, en este campo del urbanismo, la revisión del Plan General de Urbanismo de Torrelavega ofrece una oportunidad excepcional para la renovación y modernización de la segunda población de Cantabria, un núcleo industrial en plena crisis en aquellos momentos. Una ciudad caótica, con numerosos problemas acumulados tras 30 años de urbanismo depredador. Lo sintetizaba bien su alcalde Manuel Teira, nostálgico de una ciudad más armónica, y lo resumía certeramente al hablar de un caos urbano y social con múltiples carencias, con graves problemas de contaminación, medioambientales, de tráfico, de segregación social, de abandono del patrimonio, de degradación del entorno de los paisajes. Eduardo tiene ya una experiencia acumulada en ese campo en trabajos en el País Vasco y presenta una exitosa intervención en Cabezón de la Sal, donde ha proporcionado a la localidad una propuesta de desarrollo moderna, eficaz, respetuosa, que va a encauzar durante años el devenir de la población. Aceptó el reto de Torrelavega.
Y en esos años de trabajo en Torrelavega, desde la inicial memoria de 1981 a los años de negociaciones en ambientes enrarecidos, se comprobó la notable capacidad de liderazgo de Eduardo, su cultura urbanística moderna, su capacidad para ofrecer un modelo de futuro para Torrelavega, abordando los grandes problemas de la ciudad, y hacerlo en un ambiente social y político complicado, cuando no aberrante, que daría lugar a contar aquí anécdotas muy significativas. Torrelavega es un referente del urbanismo moderno en Cantabria. En aquellos años se dio vía de solución a los problemas más acuciantes de la población, al mismo tiempo que se reivindicaba una concepción arquitectónica de la ciudad y del planeamiento, integrando propuestas de diseño urbano en el plan de urbanismo. Frente al urbanismo de tabla rasa, de manchas de mera calificación del suelo, una apuesta por la forma urbana, por el espacio urbano, como propuesta cultural, creando y resaltando el carácter del sitio urbanizado, del lugar, de los lugares de la ciudad, de sus barrios, de sus paisajes, donde aportó su visión estacional Leandro Silva, un paisajista uruguayo, colaborador habitual de Eduardo Ruiz de la Riva. Como lo ha sido en ese campo del urbanismo, 20 años más tarde, el Plan General de Comillas, su plan especial igualmente, hitos de un excepcional trabajo de un gran equipo extraordinariamente fecundo. No solo es el campo del urbanismo, de los núcleos urbanos de importantes, resalta la cultura y la práctica de Eduardo. Ha sido siempre un observador atento del mundo rural y en particular del mundo rural septentrional, el de los pueblos del norte, como los denominara Caro Baroja, testigo de las profundas y dramáticas acometidas contra su integridad social y construida, contra su integridad territorial por los nuevos desarrollos y por una planificación para que el mundo rural tenía la consideración genérica de suelo rústico, cual tabla rasa disponible para la primera iniciativa, la mera dimensión euclídea o cartesiana del espacio, ignorando la complejidad, la profundidad histórica que tiene el territorio en cualquier lugar. Eduardo aporta una nueva perspectiva al tratamiento urbanístico de los términos rurales, con especial atención a sus circunstancias propias y a su historia, con respeto al lugar, pero también con soluciones para su desarrollo atendiendo a las demandas sociales de la población. A través de distintas figuras del planeamiento, lo lleva a cabo en áreas como Cabuérniga, en la zona de la costa de San Vicente, Valdáliga, etc. Hay una faceta destacada y muy destacable de Ruiz de la Riva, que es su compromiso social, en particular compromiso en la defensa del patrimonio territorial, con particular acción en Cantabria, defensa del paisaje, defensa del territorio, de los lugares. Para quienes conocieron los años 70 y 80 del siglo pasado, les será fácil recordar la ola de devastación que se impuso en Cantabria en particular y con especial gravedad en el litoral, con una urbanización invasora y destructora a lo largo de la costa, fruto de políticas urbanizadoras municipales sin control al servicio de intereses especulativos. También de significados elementos urbanos que desaparecen en esos años. Cuando yo llegué a Santander, y poco antes los vi, cómo desaparecía la Cruz Blanca, Ibero-Tanagra, Cirás, La Pereda, el Sardinero, se veía amenazado, el ensanche de Santander, con el propio paseo de Pereda también en amenaza de desaparición, hasta el punto de que el Colegio de Arquitectos tuvo que intervenir claramente en defensa de sus ámbitos y salvarlos en lo que se pudo hacer. Amenazas que se ciernen también precisamente sobre un sector sobresaliente del litoral cantábrico, entre Comillas y San Vicente, en el entorno de Ollambre. Proyectos de urbanización sobre las dunas y la costa, intereses poderosos protagonistas de esas acciones, motivaron una reacción cívica objeto de represión no exenta de violencia. Pero sobre esa base se moviliza también una opinión pública del Colegio de Arquitectos a través de unos informes que serán la base que Eduardo toma para hacer de ellos el punto de partida de una iniciativa que congrega a un equipo de expertos y conocedores o estudiosos del área desde la geología a la arqueología, que proporcionará un estudio riguroso del lugar, entre comillas, de Ollambre. Los factores de la evolución del litoral,
las consecuencias del mismo, los valores de la cubierta vegetal y la riqueza que supone la ocupación humana histórica y su integración milenaria con el propio territorio como una soberbia construcción paisajística, son aspectos que proporcionaron un conocimiento riguroso de alta calidad sobre Ollambre. Conocimiento necesario para poder actuar con solvencia, como se ha dicho aquí antes también. Un estudio pluridisciplinar que Eduardo formaliza en una edición cuidada, cuyo fruto es una joya de bibliófilos, además de un documento de información sobresaliente. Objeto de premios, de distinciones, de reconocimiento, que inclinó la balanza de forma definitiva a favor de un plan especial de Ollambre, aprobado poco después bajo la figura de espacio natural protegido. Ollambre, espacio natural, será un hito, una referencia en la defensa del patrimonio de Cantabria y del patrimonio en general como tal. Ollambre, espacio natural. Natural no es tanto porque predominen los aspectos físico-biológicos, sino porque la presencia del hombre se ha integrado al construir ese territorio. El hombre, los seres humanos, han hecho de ese espacio un lugar excepcional, natural. Un compromiso que se mantiene con el trabajo profesional en la recuperación de edificaciones y lugares sobresalientes. Un compromiso integrado en su labor profesional, sea en el ámbito urbano, como se manifiesta en comillas en su plan especial, en la colaboración con el proyecto de desarrollo rural en el área del Nansa o desde la dimensión académica con su participación mantenida en los cursos sobre patrimonio de Reynosa. Y ese tercer ámbito, el del investigador, porque subyace en toda la obra de Eduardo una preocupación por el trasfondo profundo del territorio, por el entendimiento de su naturaleza, por la búsqueda desde sus primeros trabajos, ha dedicado especial atención a los lugares del oeste de Cantabria, donde se ha mantenido una forma de organización del espacio particularmente fiel a sus rasgos originales en relación con su organización social. De alguna manera podemos decir que ha sido, entre comillas, la invención del lugar, el hallazgo del lugar. Y si recordamos el significado original del término invención, que aparece bien en una fiesta cristiana de principios del mes de mayo, cuando se habla de la invención de la Santa Cruz por la emperatriz Helena de Constantinopla, el hallazgo, el encuentro del lugar. En una búsqueda del lugar, el trabajo de Eduardo ha sido práctico en su labor profesional y ha sido teórico, intelectual, en una constante deconstrucción, permítaseme este término del moderno, permanente a lo largo del tiempo. Tiene su hito en su tesis doctoral y en su correlato, que es la publicación Casa y Aldea en Cantabria. En la faceta investigadora de Eduardo, orientada de forma preferente al entendimiento en profundidad de la naturaleza del territorio en Cantabria, aunque sea extensible al conjunto de la región cantábrica. Es el objeto de una tesis doctoral, es el objeto o es la presencia de esa casa y aldea en Cantabria, fundamento de una concepción y metodología que ha sustentado todo su trabajo profesional. Objeto inicial era, según dice el autor, la interpretación de las formas de los asentamientos y la relación entre forma urbana y edificación, pero en realidad trasciende esos objetivos porque asienta su investigación en un presupuesto esencial, que es la vinculación de la forma territorial con las dimensiones sociales en las que surge, dando al estudio una dimensión o profundidad histórica que le sitúe en una perspectiva próxima a la que representa Caro Baroja en sus trabajos y en particular en la Casa en Navarro, que Eduardo destaca. El campo de trabajo se circunscribe al área occidental de Cantabria, pero conceptual y metodológicamente trasciende el microcosmos del lugar para insertarse en un ámbito cultural universal, una referencia al estudio y entendimiento de las formas de asentamiento. Eduardo abre con su obra un fértil campo de investigación, al mismo tiempo que proporciona las claves para entender la naturaleza y esencia de las formas territoriales del norte de la península ibérica, que se manifiesta a través de patrones de ocupación del territorio aceptados y compartidos por la comunidad, mantenidos siglo tras siglo a lo largo de más de un milenio.
De esa inicial y profunda reflexión sobre los caracteres y orígenes del territorio, de esa arquitectura del territorio deriva un trabajo continuado en la práctica profesional, en la metodología de análisis que hace del territorio un objeto construido y como tal presenta un vínculo esencial con la sociedad. Muchas veces esa dimensión histórica es un auténtico palincesto que es preciso desentrañar. Eduardo Ruiz de la Riva es también un profesor universitario que dedica muchos años a cultivar en sus alumnos el sentido e interés por el territorio y por el diseño, incorporando el concepto de diseño también a la vida del territorio. Para terminar, no quiero alargarme más, durante casi medio siglo, la obra de Eduardo Ruiz de la Riva ha sido un referente que trasciende lo local, en campos como la arquitectura, a través de su casa misma, a través del cementerio, por señalar el cementerio de Comillas con su equipo, los estudios de paisaje, el patrimonio territorial del territorio, la protección ambiental y, como dije antes, la invención del lugar. El genius loci, que la mención de Juan de Herrera viene a reconocer con toda justicia. Reconocimiento que no hace sino consolidar el prestigio de la propia distinción como una vanguardia cultural en Cantabria. Mi enhorabuena, Eduardo, y mi enhorabuena al Colegio de Arquitectos de Cantabria. Nada más. Ahora el arquitecto premiado, don Eduardo Ruiz de la Riva, nos brindará su clase magistral con el título El compromiso del lugar. ¿Qué he de decir? Que la mayor parte de las cosas que Ortega ha dicho que yo he hecho, las he aprendido de él. También de ti, por cierto. Autoridades, miembros de la mesa, agradezco su presencia, compañeros, amigos. Yo nunca pensé estar aquí en este acto. Nunca pensé tener una profesión que me iba a dar tantos amigos, tantos compañeros y tanta felicidad. Yo hoy siento emoción y siento felicidad. Creo que habéis metido la mano y habéis sacado una bola y me ha tocado a mí, pero aquí hay 30, 40, 50 compañeros que sé que habéis trabajado, trabajáis y habéis ejercido una labor profesional exactamente como yo, por encima o un poco por debajo. Si me ha tocado a mí es porque lo habéis decidido, pero lo acepto encantado. Me hace muy feliz sentirme acompañados por todos ustedes y sobre todo por los maestros. Por los maestros como Ortega, por los maestros como Javier Zubiría, por los maestros como Juan Carlos, por los maestros que han venido como Juan Navarro Valdeveg. Y viniendo en el coche, recordaba el viaje que hicimos a Valladolid en el año 84, un grupo de arquitectos en un autobús, que muchos estáis hoy aquí, y recorrimos el Valle del Besaya de la mano de Ortega, enseñándonos el camino de las harineras, los caminos históricos de Castilla, paramos a ver Julióbriga de la mano del catedrático Iglesias Gil, pasamos por todos los yacimientos arqueológicos históricos de la montaña palentina del norte de Burgos de la mano de Ortega, el mejor maestro posible, llegamos al puerto fluvial de Alar del Rey, donde desemboca el canal de la mano de Ortega, que yo había pasado 1000 veces y no sabía que estaba allí el puerto fluvial. Seguimos la ruta del canal hacia Valladolid y entramos en el conjunto de Rivas y habíamos hecho un cuadernillo y en el cuadernillo llevamos los dibujos de Juan Navarro Valdeveg, que había hecho con sus alumnos sobre el canal de Castilla. Y íbamos siguiendo la línea de los maestros. Y quería decir, antes de empezar mi intervención, que no hay mejor cosa en la vida que tener buenos maestros y seguirles la pista, pegarse a ellos y aprender. Así que mi intervención, que me vais a perdonar porque es repetir lo de siempre, pero va por vosotros, maestros, va porque lo que hemos aprendido lo hemos aprendido los maestros. Y entonces, esto es algo que no se paga. Quizás, como decía
Javier antes de ayer, amor con amor se paga. Bueno, pues yo quiero pagar a mis maestros toda la generosidad y toda la sabiduría que he recibido, porque sin esos buenos maestros nuestros caminos se hubieran quedado por ahí en cualquier tropiezo, en cualquier esquina, en cualquier dulce, en cualquier circunstancia. Y yo creo que la presencia del maestro ha sido probablemente, no sé si el combustible, la referencia, la ilusión, el ánimo, y muchas veces, en el caso de Ortega, la ayuda directa, cuando ha sido necesario sobreponerse a años difíciles, cuando elaboraba la tesis doctoral, cuando estás solo y cuando te estás peleando contra un mundo que sobrepasa tu capacidad, pero que no quieres renunciar a seguir avanzando, ¿no? Y era la lucecita de Ortega la que me decía, por ahí. Y esa lucecita no tiene precio. Y como no tiene precio, pues hoy quiero, con la emoción del acto, corresponderle, porque sé perfectamente y tengo claro en mi vida que sin las referencias que algunos maestros, está aquí Ureña también, habéis supuesto en mi vida, esa trayectoria que estáis glosando no hubiera sido así. He tenido suerte y agradezco, por lo tanto, a los maestros y a ellos dedico mi intervención. He tenido la fortuna de trabajar en una profesión maravillosa, con bases en una cultura humanista, capaz de integrar arte y ciencia, tecnología y belleza, razón e intuición, gesto creativo y compromiso social. Voy a dedicar los próximos minutos a compartir con vosotros una de las ideas que ha permanecido a lo largo de los años y que ha cristalizado de forma nítida en mi trayectoria profesional. Una reflexión que se ha visto afianzada con el paso de los años, que es el compromiso con el lugar. El estudio del lugar ha formado parte, como no podía ser de otra manera, de la cultura arquitectónica desde tiempos inmemoriales. Por citar algunas referencias, ya Alejandro Magno mandó que le diseñaran la forma de la nueva ciudad de Alejandría acomodada al sitio, y por ende de todas las fundaciones de ciudades que durante el periodo alejandrino se construyen por todo el Mediterráneo y que son, en muchos casos, la matriz de nuestras ciudades, sobre todo en el área mediterránea. Igualmente ocurre en el periodo romano y en la época medieval, con la fundación de las villas y ciudades siguiendo el modelo de las cartas pueblas, así como la fundación de ciudades en Américas, siguiendo también las reglas establecidas en los códigos de las leyes indias. Alberti, en pleno Renacimiento, ya formuló con mayor precisión la consideración del sitio como un dato fundamental en la elaboración del proyecto. Por lo tanto, esto estaba claro a lo largo de la historia. Pero después del periodo barroco, desde finales del siglo XVIII hasta prácticamente principios del siglo XX, la teoría de los ensanches, también siguiendo modelos específicos, desarrolla en todas las ciudades los crecimientos urbanos prácticamente en toda la Europa occidental y sobre todo en la Mediterránea. Todo este proceso histórico de cultura urbana, de cultura del territorio, se ve de alguna manera interrumpido con la plasmación de la Carta de Atenas y la generalización y la implantación del nuevo funcionalismo, del movimiento moderno derivado de los años 20. Esta herencia milenaria, por lo tanto, entre el periodo 1920 y 1970, queda relegada, con el auge del movimiento moderno y el denominado estilo internacional, hasta que las primeras críticas del Congreso de los CIAN del año 56 por parte del grupo TIM 10 y otros arquitectos europeos inician una manera réplica a ese movimiento moderno. Un movimiento moderno que había dejado de lado la importancia de la geografía, la importancia de la historia y que nos había llevado a una arquitectura homogénea, universal, ignorando todas las herencias, la riqueza y la multidiversidad de herencias que tenemos en toda Europa y en todo el mundo. En la jornada de arquitectura que se celebraron en San Sebastián el año 73-74 sobre los tiempos del racionalismo, la mayor parte de las intervenciones se centraron en la crítica al movimiento moderno
por ese olvido o marginación de la historia y la geografía, así como en la formulación de nuevos métodos y proyectos sobre la historia de la ciudad, sobre la arquitectura de la ciudad, fundamentalmente por arquitectos italianos como Rossi, Aimonino, Gregotti, etc. En ese contexto teníamos al lado una persona que todo esto lo tenía claro, que era don Julio Caro Baroja, que no era arquitecto, pero que, como Ortega en Cantabria, sabía más de todo esto que todos los arquitectos. La presencia de don Julio Caro Baroja fue una suerte, porque influyó de una manera también decisiva en que los arquitectos que vivíamos en San Sebastián aquellos años recorriéramos el territorio, las villas, nos daba conferencias y nos fue introduciendo en este mundo que no se estudia en las escuelas, ni se le daba importancia en las escuelas, donde todo va dirigido a la forma por la forma. Esta cuestión de la crítica al movimiento moderno quedó solventada en las décadas siguientes en la medida en que las conclusiones del debate fueron incorporadas de forma progresiva al bagaje de la cultura arquitectónica y los principales arquitectos y obras posteriores así lo acreditan. Estos estudios de revisión del movimiento moderno estaban claros ya en los años 70 en las escuelas de Venecia, en Milán, en Roma, en Oporto, en Barcelona, y los principales arquitectos y maestros estaban ya desarrollando políticas urbanísticas, proyectos urbanísticos y proyectos arquitectónicos alternativos a la rigidez que imponía el estilo internacional. Es el caso de Giancarlo De Carlo, muy temprano, Aimonino, Rossi, Tafuri, Gregotti, Tábora, Sisa, Coder, Solá Morales, Moneo, el propio Juan Navarro. Frente a la abstracción y cierto ensimismamiento del estilo internacional, se propuso la recuperación de la historia, el contexto social y urbano, las técnicas y materiales del lugar, en definitiva, todo lo que pueda aportar lo local y el enclave específico en cada proyecto como hecho positivo, progresivo. El compromiso con el entorno requiere mayor atención y sensibilidad para con cada lugar y su escala, para captar lo singular y específico de cada sitio, sus genios loci, que decía Ortega de la Bahía de Santander. Nuestro trabajo como profesionales consiste en saber estudiarlo, identificar, definir, valorar e incorporar los datos que un lugar puede aportarnos antes de cualquier intervención. Esta secuencia es una parte esencial en el proceso de síntesis creativa de cada proyecto. En algunas ocasiones, el lugar es el principal protagonista del proyecto y de la obra, a veces el único, como señalaba Chillida en El Peine del Viento de San Sebastián. La obra de arquitectura constituye una pieza de un conjunto, de un sistema, ya sea en la escala urbana o en la territorial. No es abstracta o autónoma. Está destinada a formar parte de un complejo sistema de signos y de relaciones con el entorno, el cual tiene sus códigos, sus leyes, sus cualidades específicas, producto del tiempo, decantadas generalmente por siglos de historia, también por procesos físicos y sociales complejos y o sutiles, con rasgos culturales específicos de cada lugar y de cada cultura. Trazas de líneas, perfiles, paisajes, el sol, el aire, el viento, que hay que tratar de identificar e interpretar, porque todo ello constituyen datos muy útiles y necesarios para la resolución de un buen proyecto. La historia, formada por la herencia de siglos y de milenios de civilizaciones, ha dejado su huella en los estratos de cada época, huellas que también encontramos en la organización territorial, no solamente en las ciudades. Ahora sabemos que en cada época, además de una arquitectura específica con materiales, estilos y formas distintas de construir, ha existido un modelo territorial específico y preciso de organizar el territorio. Por lo tanto, todo lo que existe en el territorio responde a las permanencias culturales superpuestas. Un ejemplo claro de todo ello se puede observar en la exposición existente en el Centro de Interpretación de Stonehenge, al sur de Inglaterra. Contemplamos que alrededor de la huella del monumento central, el famoso círculo de menhires colocados en esa exposición, existe un territorio de decenas de kilómetros organizado y estructurado con los criterios de hace 4 o 5 mil años. Civilizaciones y culturas que han dejado sus huellas y aparecen por todos lados cuando se realizan excavaciones, como ahora lo vemos casi cada semana. El territorio, por lo tanto, no es una hoja en blanco. Trabajamos, como decía Ortega, sobre un palimpsesto, con datos e información muy valiosa. La memoria del lugar, por lo tanto, además de información y datos a interpretar,
En muchos casos constituyen referencias muy útiles para entender las características específicas de cada sitio. Cuando se va a redactar un proyecto en la escala que sea en un lugar determinado, hay que ser capaces de reconocer e identificar sus propiedades, que casi nunca están en la piel. Esta es una trampa. Casi nunca están afuera. Hay que dedicar tiempo. Y además no se perciben a primera vista. Hay que desentrañarlo y puede requerir mucho tiempo. Hay que profundizar recurriendo a la información que nos pueden aportar sus habitantes, así como a técnicas y profesionales especializados en estas materias, los historiadores, los arqueólogos, los geógrafos, las ingenierías, a las que tenemos que acudir con frecuencia y a las que debemos acudir. Pero también en su justa medida, que no ocurra, como decía Oriol Bohigas hace años, tampoco debemos de pasar del olvido de la historia a la histeria por la historia. En la visita que hicimos no hace mucho al castro de San Cibrao de Las en Orense, con un territorio muy extenso a su alrededor, se puede reconocer como todo el sistema de aldeas, en un radio de 20 kilómetros, está estructurado en torno al castro, que ocupa una posición central dominante y la toponimia de todo el territorio lo demostraba claramente. En una visita posterior que hicimos al castro de Viladonga o Castro do Rei en el norte de Lugo, pudimos observar que la estructura territorial de los caminos y de las aldeas es similar a la existente en el periodo castreño. En el territorio apenas existen nuevos asentamientos, salvo las carreteras modernas. A partir de entender la estructura territorial de los castros y de los caminos históricos, vas comprendiendo el modelo territorial medieval y el contemporáneo, que permanece muy poco alterado en la mayor parte de Galicia y de este país, de toda la península ibérica. Por lo tanto, volver nuestra mirada al reconocimiento de la historia no es un ejercicio solo para historiadores. Es necesario para entender el presente. Ese presente y esa realidad espacial en la que tenemos a veces que intervenir redactando planes territoriales o construyendo edificios. La historia nos regala lecciones maravillosas. Cuando se llega a los teatros griegos de Epidauro, a Taormina, a Siracusa, en Sicilia, te encuentras con unos edificios imponentes asentados sobre la topografía natural. Han usado la topografía para colocar el graderío. Lo mismo ocurre en Delfos. Lo de Delfos ya es emocionante estar en Delfos y ver el teatro asentado en la ladera, ¿no? Pero es que cuando estás en Taormina y te vas a ese escenario, a ese graderío, es que ves el escenario y detrás del escenario tienes el paisaje de la isla, tienes la costa de Sicilia hasta Catania, tienes el Etna a la derecha. Es un auténtico espectáculo. El teatro cultural usa la naturaleza como parte de su escenario, ¿no? Con una sabiduría y con una grandilocuencia admirable. Y estas cosas las estamos aprendiendo siempre que nos movemos. Por lo tanto, han sabido desde la antigüedad establecer relaciones complejas y manejar el conocimiento de los lugares, algo que hoy en día es imprescindible y en muchos casos en favor de una arquitectura objeto abstracta, de despacho y sin lugar. Desgraciadamente lo seguimos viendo todavía. Mucho proyecto de despacho, mucho proyecto abstracto, mucho figurín, maravilloso, pero hecho sin tener en consideración toda la riqueza que el sitio pueda aportarle. Y por lo tanto, en muchos casos, esas cosas tan magníficas, cuando se colocan en el sitio, pues se ve que no funciona, porque no se ha hecho ese estudio previo. La idea de territorio ordenado de acuerdo a determinados modelos la hemos encontrado también en nuestras aldeas. En el Valle de Cabuérniga, trabajamos con Ortega, los emplazamientos de las aldeas, según escribe él, están en su sitio, alejados del río, en la rótula entre la vega y la ladera, en una cota topográfica elevada sobre el nivel de las inundaciones de los ríos. Sabían todo esto, para tener una cierta seguridad, respetando las vegas de las mieses agrarias de alta productividad. Una estructura territorial sabia en lo que se denomina la inteligencia del territorio. Son pequeñas aldeas con límites precisos entre el monte y el valle, entre lo que es rural y lo que es urbano. Para salir de cada aldea, hoy en día, y entrar en la mies, hoy en día, hay una portilla. Cuando vayan ustedes a Renedo o a Sopeña y se den un paseo, verán que para entrar en la mies hay una portilla. Porque una cosa es
lo rural y otra cosa es lo urbano. Está perfectamente delimitado y además está en sus ordenanzas históricas todo esto. Por lo tanto, en estas pequeñas escalas se verifica la presencia de un planificador. No es arquitectura popular, rural, producto de no sé qué, no. Es producto de unas sociedades que han sabido ordenar, urbanizar, explotar y cuidar su territorio de una manera culta e inteligente. La presencia de una organización precisa del espacio frente a modelos de intervención contemporáneas que permiten, por ejemplo, edificios aislados en cualquier lugar, en la mitad de las mieses, cerca de los ríos o la costa, o modelos de desarrollo urbano elaborados sin conocer o preocuparse por entender el lugar o la piel sobre la que van a dibujar. Son propuestas disparatadas, ya que no diseñan ampliar y complementar ese rico tejido que existe, con espacios para las necesidades de estas aldeas, sino que son, de alguna manera, destructores de redes existentes. Estas aldeas son un entramado de redes y de espacios articulados por caminos, por límites precisos, y todas esas líneas o trazas nos están dando información, porque tiene un sentido concreto. Están donde están porque cumplen un papel. Y de repente, como desgraciadamente me toca ver cada vez que paseo, muchos proyectos contemporáneos, por ejemplo en creación parcelaria, se destruyen todos los caminos y todas las redes. Aparecen en el territorio que tienen unas redes riquísimas de caminos y de senderos que además van de un sitio a otro, van de un bebedero a unas paseras, van a una ermita, van a lugares que tienen nombre en el territorio, aparecen proyectos que meten una trama y desaparece todo, ¿no? Esto está ocurriendo hoy en día y por eso lo recuerdo, porque lo sigo viviendo, ¿no? Es una triste paradoja, por lo tanto, contemplar que los resultados de lo que se denomina cultura popular son ordenados cultos inteligentes, producto de una planificación precisa y de modelos de gran calidad, mientras que los resultados de proyectos denominados cultos, aprobados por administraciones actuales y formados por profesionales con título universitario, son un desastre. Los ingleses habían tenido numerosos fracasos en la construcción de sus new towns o nuevas ciudades entre 1950 y 1970. Uno de los más sonados fue Cambernauld, una ciudad colgada en la autovía entre Glasgow y Edimburgo, que visité, creo que fue en septiembre del 74, un proyecto brutalista de hormigón que íbamos a ver, como los estudiantes vamos a ver esas cosas, como un gran icono publicado en todas las grandes revistas, ¿no? Y la gran decepción fue que al llegar a Cambernauld nos encontramos un sitio abandonado, lleno de pintadas y un sitio infame. Cambernauld fue un fracaso, un gueto. Y los ingleses tomaron buena nota de sus fracasos. En un viaje posterior, en julio del 78, con José María Ureña, que íbamos a Edimburgo, paramos en Milton Keynes. Y Milton Keynes estaba ya en pleno proceso de construcción. ¿Qué hicieron los ingleses? Que ya tenían la experiencia del Plan de Londres de Patrick Abercrombie, que en el Plan de Londres habían arbitrado un modelo de desarrollo, fijaros, Londres, respetando todas las trazas de los viejos condados. Por eso Londres no tiene una trama inmensa como tantas ciudades en el mundo, sino que es una ciudad compleja, porque las herencias históricas están incorporadas en esa gran metrópolis. Bueno, pues en Milton Keynes hicieron lo mismo. Utilizaron la red de aldeas existentes y sobre la red de aldeas existentes, donde tienen su tienda, su bar, su cementerio, su cabina de teléfono, su iglesia, su campo de deportes, su fiesta, su médico, sus tradiciones, su pequeña estructura urbana, lo que Ortega llama la matriz. Hay una matriz de una aldea. Y sobre esas matrices van recorriendo un territorio amplio. Milton Keynes tenía 80.000 habitantes y montan un sistema de una ciudad moderna a partir de la utilización inteligente de toda la herencia y todas las redes que las aldeas les aportan. En vez de destruir las redes existentes, las usan. Y sobre esas redes van generando nuevos sistemas que se van desarrollando. Por lo tanto, esa capacidad de reconocer la importancia de las persistencias del tejido territorial con todas sus trazas como soporte para diseñar nuevos modelos de desarrollo urbano. En la ciudad de Santander, y no quiero ser crítico, pero es un hecho, que en el plan, creo que era del 87, todos los barrios y las aldeas periféricas de Cueto, de Monte, de la Albericia, que constituyen núcleos que pueden y deben desempeñar un papel en la estructuración de esa periferia,
quedaron ignorados, de alguna manera casi borrados por un desarrollo urbano extensivo. El crecimiento urbano no debe llevarse por delante todo sin consideraciones, cuando esas persistencias pueden constituir estructuras donde encontrar las trazas para articular propuestas contemporáneas y ordenar la periferia. Decía Solá Morales en el Congreso de la UIA del 96 en Barcelona: los viejos caminos que ya fueron medievales y renacentistas y que después fueron barrocos y contemporáneos, en el reconocimiento de esas trazas en el territorio, de esas redes históricas, podríamos encontrar la información para diseñar la gran vía de la Cataluña metropolitana del siglo XXI. Y Xavier Izaguirre ha dedicado toda su vida a estos temas. Por lo tanto, el territorio es una fuente de información y de conocimientos en las grandes escalas y en las mínimas escalas. Pero, decía Rencolas en el año 94, ¿qué fue del urbanismo? Hemos vivido un cambio histórico, ¿no? Y muchas de estas cosas por las que en su día trabajamos, estudiamos, peleamos y creímos, han adquirido un menor relieve entre los objetivos sociales y, por lo tanto, muchas de esas cosas hoy en día pues, están esquinadas. Quería también seguir diciendo que hay que tratar de superar la clásica división entre arquitectura y urbanismo y proponer la escala del proyecto urbano integral, diseñando lleno y el vacío, los edificios y los espacios públicos. Hacer ciudad desde y con la arquitectura, no solo proyectar edificios como objetos autónomos, sino construirlos como parte del conjunto urbano con todo lo positivo que una lectura del hecho tiene y puede aportarle. Conocer el lugar es cuestión de responsabilidad profesional. Estas consideraciones tienen que formar parte del método docente en la concepción del proyecto, ya que no hay una buena arquitectura sin una base conceptual sólida. Quisiera dedicar unos minutos, para ir acabando, a cómo el lugar ha sido generador de proyectos que todos conocemos y que ha sido referencia para elaborar proyectos emblemáticos. En numerosas ocasiones, para hacer un proyecto original, no hace falta, tal como se produce en muchas escuelas, rebuscar ideas y retorcer el diseño de la forma por la forma, de una manera obsesiva, para presentar un diseño atractivo. Estudiar y entender el emplazamiento te puede aportar los datos necesarios para entender un proyecto original, singular. La arquitectura contemporánea está llena de estos ejemplos. La Anna House de Frank Lloyd Wright en Palo Alto es un ejemplo de ello. En lo alto de la ladera, con los robles, donde la casa respeta la topografía y van volviendo los robles, generando patios, y por lo tanto los robles no se estorban y se talan, sino que se usan jugando con ellos de una manera deliciosa cuando estás ahí y lo ves, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, el caso de la cascada de Frank Lloyd Wright sería el ejemplo paradigmático, ¿no? Donde un edificio solamente puede estar ahí en ese sitio, ¿no? En la cascada, que después tuviera sus problemas. Pero Le Corbusier, por ejemplo, ortodoxo, representativo de las vanguardias y tan drásticamente purista desde el punto de vista de la modernidad racionalista, en la capilla de Notre-Dame d'Oart en Ronsan, nos sorprende y construye un edificio con toda la fuerza y el sentimiento del genio, como un Partenón, en la forma de su emplazamiento y un nuevo hito en el paisaje. Por lo tanto, esa lectura del Le Corbusier cubista, blanco, abstracto, en este edificio desaparece y te das cuenta que lo que está construyendo es un icono para el territorio, un nuevo hito en el territorio. En el caso de Fernando Tábara, maestro portugués de Álvaro Sisa de Sotomoura, en la intervención en el convento de San Francisco en Guimarães, ocurre lo mismo. Rehabilita el convento de San Francisco en un paisaje exquisito para hacer una posada, pero arregla y limpia todo el edificio principal, que es impresionante, y la nueva ampliación como posada lo coloca en unos volúmenes que se entremezclan casi con los bloques de piedra y granito que hay por la ladera, creando un jardín, ¿no? Y el nuevo edificio resulta que valora y potencia lo viejo, y sin embargo el nuevo edificio es exquisito. Es decir, con qué delicadeza es capaz de interpretar el lugar y de asentarse allí. Tábora esto lo ha hecho casi siempre.
Pero lo han hecho todos estos maestros portugueses que han sido nuestros maestros, al menos para mí, referencias importantes. En el libro de Álvaro Sisa sobre el Museo de Santiago que editó la Junta para explicar el proyecto, Sisa, en el libro aparecen cientos de dibujos como garabatos, porque se pasa mucho tiempo en Bonaval conociendo lo que pasa, ¿no? Y dibuja los perfiles del convento, dibuja los caminitos del parque, dibuja los bordes de las calles, dibuja incluso el movimiento de las personas, qué itinerarios hacen. Se pasa meses en el sitio y esos dibujos te están, de alguna manera, dando la información de cuáles son sus herramientas del trabajo. Porque cuando llegas al Museo de Sisa en Santiago, lo ves, es un edificio complejo, potente, difícil de entender, ¿no? Es que lo entiendes, si entiendes que ese edificio, todas las líneas tienen que ver con datos del lugar, con perfiles, con cotas, con alineaciones, con trazas, con alturas, con colores, con movilidad, con itinerarios urbanos, ¿no? Se inserta en el sitio, siendo un edificio bastante excepcional por su complejidad, y se inserta de una manera que no pisa ningún pie a nadie, ¿no? Con toda la discreción. Pero claro, esa sabiduría es el producto de un trabajo previo sobre el sitio. Y hay que ver el libro para entender el edificio. Pero Sisa ya lo había hecho antes, entre el año 61 y 66, en las piscinas, en el pabellón de té de Matosiños o en las piscinas de Leca de Palmeira, ¿no? Donde diseña las piscinas, que yo la primera vez que llegamos íbamos caminando preguntando dónde estaban las piscinas y las teníamos delante. Es que si no vas preparado no te enteras, ¿no? Y entonces ha puesto las piscinas entre las rocas del mar, que se sube un poco la marea, casi no te das cuenta. Ha hecho unas piscinas, además, utilizando la propia energía y dinámica de las mareas, para que se llenen y se vacíen, y además se limpian naturalmente con la dinámica del mar. Bueno, qué lección más bonita, ¿no? Ha entendido el sitio y la ha usado para hacer el proyecto. Y está ahí, y es una obra genial. Este es el Sisa de esos años. Pero lo mismo, de alguna manera, ocurría en el Peine del Viento de San Sebastián que he citado antes, ¿no? Como decía Chillida, el lugar lo es todo. Lo es por la incorporación de la ladera, que antes estaba llena de basura, ocultando unos espectaculares estratos geológicos. Lo es por el horizonte, la marea, la tubería de saneamiento. Una tubería de saneamiento para la cual salían aguas fecales, que al desaparecer la usa para que entre la corriente del mar y genere esos sifones, que yo cuando iba con los alumnos de diseño urbano de San Sebastián, nunca se querían ir, que nos tenemos que ir, que el autobús nos está llamando el chofer. Y era tan atractivo el sitio que mis alumnos querían seguir allí, ¿no? Pero querían seguir por algo, porque el sitio había conseguido el genius loci, la magia, ¿no? Un espectáculo gratis, un sitio atractivo, un sitio donde el lugar lo es todo, ¿no? Hay una relación directa entre el Peine del Viento, la ciudad y el mar. Por lo tanto, hay gente siempre allí porque el sitio atrae. ¿Cuál es la materia del proyecto? ¿Cuál es el programa? Está claro que es la interpretación del lugar, donde Chillida y Luis Peña han hecho lo mínimo con toda la sabiduría y sensibilidad para crear, a mi juicio, el mejor espacio público que se hizo en aquellos años, transformando un espacio olvidado, casi un vertedero, en una joya para la ciudad de San Sebastián. Cuando visitamos el Museo de Estocolmo, viaje colegial, yo me quedé con Pablo allí, casi pasamos el día entero, ¿no? Obra de Asplund y Leveren, y hay que visitarlo con tiempo. Pues allí, creo yo, se encuentran todas las lecciones que necesitaba aprender. Se encuentra la topografía, el tratamiento del paisaje, la luz, el bosque, la cabaña, los edificios como el crematorio, los muros, los setos, la vegetación, las tumbas, los signos, las cruces, los templos, los ritos. Es un proyecto que, a mi juicio, tiene todo. Pasamos el día con la boca abierta recorriendo el cementerio de Asplund. En este ejemplo, yo reivindicaría la capacidad que tiene Asplund ahí de integrar en un proyecto todas las referencias, las más sutiles y las más obvias, las que están escondidas y las que son más elementales. Y todo eso lo hace de una manera ejemplar. Lo que está claro es que cada vez que se hace algo, poner una silla en una calle, un edificio, hacer un proyecto urbano, se transforma un sistema existente. Y por lo tanto esa pieza va a formar parte del sistema. Y tiene que conocerlo bien. Si no lo conoce bien, es difícil insertar algo por casualidad. Tiene que surgir del estudio, del conocimiento y, por lo tanto, de la interpretación de cuáles son los hechos reales que existen en el sitio. Y como cada lugar es diferente,
no valen soluciones estándar. Otro ejemplo destacable, para mí admirable, pasamos por allí no hace mucho tiempo, en 3 veranos. El caso de Upson, cuando diseña la urbanización de Fredensborg para jubilados, es la dulzura máxima en la ladera, con los edificios escalonados de ladrillo, y cuando diseña la ópera de Sinden, diseña un icono para una ciudad, para un país. Sabe en cada sitio cuál es el diseño que debe utilizar. El sitio le está, de alguna manera, dando la información de hasta dónde tiene que dosificar su diseño, ¿no? Y lo vemos también cuando visitamos su propia casa, ¿no? Con la máxima sencillez y la máxima elegancia. Tenemos 3 o 4 ejemplos en España que quería recordar, que es, por ejemplo, el caso de Rafael Moneo. Cuando Rafael Moneo proyecta el edificio del Museo de Mérida, está claro que ese museo solamente puede estar en ese sitio donde está. El sitio es, de alguna manera, determinante de todo el proceso del proyecto. Pero cuando Moneo proyecta, con su compañero Van Quinter, en un momento en que el Paseo de la Castellana de Madrid se estaban destruyendo todos los palacetes construidos en los bordes que formaban parte de lo mejor de la ciudad, no deciden tirar el palacete y deciden, conectado de una manera muy sutil, construir detrás el edificio de Van Quinter. El caso de Moneo es el ejemplo, para mí, de que la obra de arquitectura, no por ser más grande, más llamativa o más vislumbrosa, es mejor. Es el ejemplo como la música, como una sintonía, que no por sonar más alto es mejor. Es una cuestión de sintonía, es una cuestión de armonía. La armonía que Moneo consigue introducir en el Paseo de la Castellana de Madrid con este ejemplo para todos, en aquella época, en un momento que estaba destruyendo, Moneo supo construir sin destruir, en una lección magistral, elegante, fina, sencilla, en una armonía que lleva detrás un bagaje cultural descomunal, de una capacidad de los maestros, de los que aprendemos. Pero cuando llega a San Sebastián, en el concurso del Cursal, que ya había habido otros concursos antes, Moneo conocía bien la ciudad de San Sebastián, había construido con Javier Unzuruzaga, que estoy presente, y sus compañeros, el edificio de Urumea, un edificio imponente, y en el proyecto del Cursal plantea una propuesta innovadora, valiente. Una propuesta que también, a mi modo de ver, refleja su conocimiento de la ciudad, la escala de las manzanas del ensanche. Pero en vez de jugar con la ortogonalidad de las manzanas, decide jugar con la geografía de la desembocadura, con el paisaje, con el espigón, con los diques de piedra, en un planteamiento libre, valiente, y además con esa piel de luz que es prácticamente una nueva imagen de una ilustración contemporánea, ¿no? En ese puente del Cursal con las farolas de luz aparece el nuevo Cursal con la luz de la fachada. Por lo tanto, está de alguna manera utilizando de una manera muy compleja y muy sutil muchos datos del lugar. Yo creo que también, en el caso del Cursal, y es un atrevimiento por mi parte decirlo, creo que reinterpreta esa concepción del espacio de Chillida y Oteiza, del lleno y del vacío, ¿no? De hecho, en Chillidalecu hay en el caserío unas esculturas de alabastro que para mí son como el Cursal. Y yo creo que esa concepción profunda del espacio en esa ciudad y con sus escultores, él la entiende, la usa, la respeta, y todo eso se traduce en un edificio singular. Pero es singular no porque es caprichoso, es singular porque incorpora un gran bagaje cultural que él reinterpreta siempre, cada uno de su particular manera de ver las cosas. Cuando Juan Navarro Valdevec, que recibió esta mención, como antes ha dicho, el año 2010, diseña los 2 edificios construidos, como son la Casa de la Lluvia y el Museo de Altamira, las referencias del lugar es obvio que son determinantes. En el caso del emplazamiento del museo, es un sitio excepcionalmente delicado y decide integrar el edificio en la topografía con el espacio interior semienterrado y la altura del edificio en la cota del terreno con parte de las cubiertas vegetales. En el interior del edificio, la estructura de los lucernarios, con su luz cenital, es potente, brillante.
En el exterior, sin embargo, el lenguaje trata de integrarse sin mimetismos simples, muestra de su reconocimiento respecto al lugar. Un gesto por parte del proyectista de Juan Navarro, sutil y muy particular de discreción, de quien con una sensibilidad muy depurada incrementa la potencia y belleza de sus edificios. Es lo que hablamos antes. No por querer destacar más es mejor. Es esa discreción suya, esa finura, la que le da al edificio, a mi modo de ver, la potencia y el valor que tiene. Y para acabar, quería recordar también, como antes ha dicho nuestro decano, a don Ángel Hernández Morales, primer compañero en recibir esta mención, y don Francisco Basir Cabrero Torres Quevedo, el segundo en recibirla. Por mi parte, como un homenaje renovado a sus trayectorias profesionales ejemplares, por el conjunto de su obra que contemplamos como un legado admirable de compromiso con un lugar, y en el caso de Ángel, al que mucho tardé, quien me escribió una carta al año 76 a San Sebastián para pedirme que me viniera a Santander y sustituirle, y es la primera vez que lo digo en mi vida, y con el que pasé muchas mañanas juntos hablando de todo esto, sí quiero claramente reconocer que su modestia ha sido ejemplar y la calidad de sus pequeñas obras repartidas por toda la región para mí siempre ha sido ejemplar. Y por eso quería este homenaje renovado. Y una última reflexión. De la misma manera que para construir algo, sea un mueble, un barco, una casa, un edificio, se necesita un proyecto, un plano que defina y ordene lo que se va a realizar. Para construir una población, ya sea aldea, villa o ciudad, se necesitará con mayor motivo una ordenación, un proyecto que regule y diseñe ese crecimiento. Igualmente, en la escala regional y comarcal se necesitará un diseño. Ortega dice que lo he dicho yo, no, lo ha dicho él ya hace muchos años. Hace falta un diseño para ordenar el territorio. El territorio se puede diseñar y se debe ordenar. Y estamos preparados. La cultura arquitectónica, los profesionales están preparados con los medios técnicos hoy en día y todos los medios tecnológicos impresionantes. Se está preparado para diseñar Cantabria como se diseña un barrio, como se diseña un chalet. O sea, existe capacidad, profesionales y medios para diseñar el territorio con suma precisión. Por lo tanto, que no existe, la improvisación y el desorden están garantizados con resultados de dudosa calidad y con mayores costes a medio y largo plazo. El diseño, el proyecto en todas las escalas, es inseparable del progreso social, cultural y económico. Las sociedades que los asuman como método en la construcción de sus ciudades y territorios progresan y garantizan la calidad de su futuro para las próximas generaciones. ¿Qué herencia queremos dejar? Esta es la pregunta que me hago y la reflexión que les traslado como conclusión. Ese es el reto actual. ¿Queremos dejar un territorio ordenado? Creo que es posible y se dispone de todos los medios técnicos y profesionales para elaborar un buen diseño en todas las escalas, municipal, comarcal y regional, que garantice la ordenación óptima de los procesos de crecimiento urbano en Cantabria y la protección del patrimonio excepcional que tenemos. Es una cuestión de voluntad. Y cuando ésta ha existido, se han aprobado el Plan de Protección del Litoral, se han aprobado las normas urbanísticas regionales y en esa línea creo que hay que seguir con el Plan Regional de Ordenación del Territorio, que no sea otra oportunidad perdida o quede en una estantería como el plan especial que hicimos en el NANSA. He dedicado una parte sustancial de mi vida profesional a conocer el lugar y comprenderlo en su complejidad, con toda su riqueza de información y de matices, desde distintas ópticas, tiempos y escalas, para tomar decisiones proyectuales con una base sólida de conocimientos. Los artistas tienen la facilidad y la intuición de captar el genio sloche de cada sitio pronto y las claves del lugar con suma precisión. Los profesionales, que no tenemos esa suerte, lo que tenemos es la responsabilidad y la obligación, con todos los medios de estudiarlo, hasta donde nos sea posible, como parte del método de trabajo en la elaboración del proyecto. Como señalaba hace poco tiempo el arquitecto Lugeli, no pertenecemos a una generación de arquitectos estrellas, ni mucho menos, sino a una de inteligencias colectivas. No hemos apostado por el espectáculo, sino por el trabajo solidario, compartido y en equipo. Muchas gracias.
ahora su ilustrísima señora doña Marta Valllosera Ferrán, presidenta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, hará entrega de la cuarta mención. Gracias a José Ortega por tu presencia, por haber venido. La sabiduría de tus palabras ya es conocida entre todos, pero la verdad es que hoy que estés aquí creo que es un lujo para todos nosotros. Yo sé que la mayor parte de las personas han venido a oírte a ti, no a mí, porque una oportunidad de oírte a ti hay que aprovecharla como esos toreros que viajan detrás de los grandes novilleros. Y es una sección que aprecio y que te lo agradezco muy de verdad. Bien sabes, y todos lo saben, que gran parte de los méritos te corresponden. Recorrimos y trabajamos juntos por todo el occidente de Cantabria desde 1980. Toda la Liébana, la costa, Val de San Vicente, Ollambre, Valdáliga, Comillas, Bahía del Saja, Torrelavega. Y tuve la suerte de aprender de cerca tus lecciones trabajando en el territorio y en sus aldeas. Y te agradezco tantísima generosidad. Ortega es una de las personas más generosas que me he encontrado en mi camino. Agradezco también muy especialmente a todos los compañeros, esa lista de 30, 40, 50, los que sean, que han solicitado esta mención para mí. Nunca, evidente, imaginé que iba a recibir una distinción así. Os agradezco por ello vuestro cálido reconocimiento. Lo acepto como un gesto de compañerismo y de aprecio y de estima y casi me atrevería a decir de cariño, muy entrañable para mí. Sigo sin saber por qué lo habéis hecho, pero reconozco que me siento muy feliz, sobre todo de que estemos hoy aquí todos juntos. Sabéis todos de sobra que yo me siento uno más de todos vosotros, siempre. Y evidentemente esto no va a cambiar para nada esta situación. Quiero agradecer al tribunal, a Cecilia, a Juan Carlos y a Juan que hayan estimado procedente esta mención y que lo hayan hecho de una manera tan discreta que todos hemos estado sin enterarnos de nada y daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado y la consideración que habéis tenido hacia mi persona. Quiero dar las gracias a Moisés, nuestro decano, y a la Junta del Colegio, que la hizo suya, que la tramitó, que por lo que veo han estado mucho tiempo con este asunto y que además encima han organizado hoy esta magnífica velada, a mi juicio, en que nos encontramos, ¿no? Que a mí, más que una mención, esto es una pequeña fiesta colegial. Por tanto, muchas gracias a toda la Junta por ella. De esta mención soy muy consciente que me corresponde solo una pequeña parte. Siempre he trabajado en equipo, compartiendo todo lo que ello implica. De 1971 a 1977, en Estudio 6, en San Sebastián, con un equipo extraordinario, donde se construyen los cimientos de las etapas posteriores. Y agradezco mucho que un compañero como Juan, como Javier Unzurunzaga y su mujer Mercedes Jack se hayan desplazado en autobús de San Sebastián hoy para acompañarme. Es un honor y aprecio muchísimo vuestro gesto. Y aprecio mucho y siempre he apreciado que aquellos años el trato profesional y personal fue, por vuestra parte, y siempre lo he sabido, de una generosidad excepcional y de una plataforma de aprendizaje y de relaciones excelente. Desde el año 1978 que llego a Cantabria, he trabajado de diferentes maneras y con muchos compañeros. Siempre con un delineante, José Antonio Cifrián, que está aquí presente. Con un aparejador, Tomás Rojo, que está aquí presente. Y siempre hemos trabajado codo con codo, con una sencillez y con una dedicación
creo que encomiable por parte de ellos. También he trabajado en los últimos 25 años con muchos compañeros que estáis hoy aquí, pero que no me parece que sea el momento de citar a todos, porque seríais muchos. Sí quiero hacer una mención destacada de Pablo Flor Morales, que está aquí, con Marina. Pablo ha trabajado conmigo 25 años y todos los proyectos que yo he hecho con él son compartidos al 50%. Pablo es, además, un ser humano y un profesional excepcional. Es muy callado y muy discreto, pero yo que le conozco a la distancia corta, sé que es un grandísimo profesional. También he trabajado los últimos 20 años con los compañeros Eduardo Cabanas, Pedro Fernández Lastra y Guillermo. He tenido la suerte, la gran suerte, el gran regalo de los últimos años de mi vida, tener a estos excelentes compañeros que me han ayudado, de alguna manera, a seguir en la brecha, a pelear, a trabajar. Con ellos hemos hecho proyectos, planes de urbanismo, Comillas, Tudanca, el especial del Valle del Nansa, estudios territoriales, publicaciones, libros, publicaciones en revistas y algunos proyectos de arquitectura. He de agradecer también a los promotores particulares e instituciones, como ayuntamientos y administración regional, su confianza por todos los encargos realizados. Pero hay 3 instituciones que son una parte esencial en mi trayectoria profesional, que me han acogido de una manera muy generosa y con gran confianza, y que por lo tanto son parte y muy positiva de todo ese tiempo. El Colegio de Arquitectos, donde todos los decanos, y no quiero citar a alguno para no emocionarme, y sus juntas, así como todo el resto del personal laboral, se han portado y se portan con gran generosidad en todas las iniciativas que hemos desarrollado. El colegio ha sido siempre un referente sólido. Los compañeros hemos mantenido una relación sólida, una relación de confianza, y el colegio ha actuado en todas mis iniciativas con una gran generosidad. La Universidad de Cantabria me contrata el año 1978 como profesor en la Escuela de Caminos, y hasta 2018, 40 años, ha sido un lugar de trabajo e investigación multidisciplinar excepcional. En el Departamento de Geografía, al principio presidido por José Ortega, Urbanismo y Ordenación del Territorio, rodeado de compañeros y de compañeras, aquí quiero decirlo, y de compañeras, porque hay muy buenas compañeras y muy buenos compañeros en el departamento, a los que tengo hoy también muy presentes. Igualmente, he tenido el honor de trabajar para la Fundación Botín muchos años en numerosos proyectos, cursos, estudios territoriales y publicaciones, que gracias a su patronazgo ha sido posible proyectar y ejecutar. Me gustaría, por tanto, citar a todas las personas con las que he tenido la fortuna de trabajar, de las que guardo vivo su recuerdo y mi gratitud por su colaboración. Pero algunas de ellas, por su apoyo tan relevante, les llevo un especial agradecimiento. José María Ureña, por su empeño en que fuera doctor, que yo no quería, profesor de urbanismo y diseño urbano. Y de ese empeño, de ese empuje, sale la tesis, que después me ayuda Pepe a desarrollar. Pero fue él. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera hecho casi al día. Por lo tanto, te lo tengo que agradecer, José María. Al maestro José Ortega, de quien tanto hemos aprendido desde 1980, porque ha sido determinante en las investigaciones y trabajos para ordenar y conocer los territorios de Cantabria y su arquitectura. Y a Esperanza Botella, por impulsar en su día una labor excepcional en la Fundación Botín, dirigida al estudio y conservación de nuestro patrimonio arquitectónico, urbano y territorial, otorgándome su confianza para participar en ellos. Familia, mujer, hijos, hermanos y a los que ya no están, compañeros y amigos. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias.
Bueno, ya informarles que al finalizar el acto se ofrecerá un vino español en el Hall Real y cedo la palabra al decano para que despida. Es un magnífico libro nacido de una buena tesis doctoral. En sus páginas están presentes y se hace explícito el pensamiento de grandes maestros como Julio Caro Baroja, en sus aspectos antropológicos y etnográficos, y luego, en un área más próxima al urbanismo y a la arquitectura, en el círculo de estas disciplinas se puede sentir la influencia de la Escuela de Arquitectura de Valladolid a través de tan buenos profesores como José Ignacio Lina Zasoro, Las villas y su tipología, Simón Marchán, Historia del arte y de la arquitectura del entorno físico y cultural hasta los tiempos más recientes, Ramón Rodríguez Llera, Visiones de la arquitectura regional y, por supuesto, también muchas influencias teóricas de orden internacional que dejaron huella en su momento, como son Rossi o Venturi. El trabajo de Eduardo proporciona muy valiosas aportaciones gráficas relativas al territorio y a los asentamientos, a las aldeas, a las casas. Describe la articulación de sus correspondientes elementos, alcanzando dimensiones detalladas y descripciones constructivas. Además, colecciona y muestra dibujos existentes muy significativos y bellos. Todo ello se estudia de un modo vivo y dinámico. La realidad se muestra en continua transformación, lo que facilita el pensamiento y sirve de base a un conocimiento del decurso temporal. De un modo general, podemos decir que la arquitectura es un ser vivo y cualquier obra es instrumental y activa para facilitar o hacer posible la vida de los usuarios. Hay muchos niveles en los procesos espaciotemporales vinculados a la arquitectura. Esto implica que su ser se ha de medir con un cronómetro múltiple y esa profusión vital de sus integrantes nos advierte de la animada multitud de pulsaciones, un sinnúmero de tic-tacs. Así que ese reloj es de muchas manillas y su conjunto mide el discurrir de las realidades de la arquitectura. Por decirlo en sentido figurado, ese reloj tiene agujas que marcan segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos. Ese complejo reloj caracteriza a nuestro mundo como ser vivo y pulsa en gran diversidad rítmica. Leer este trabajo y la valoración de las aldeas estudiadas y su arquitectura nos anima a imaginar y pensar modos posibles de intervención en curso, modos respetuosos y conscientes del valor de lo existente. Y a la vez, naturalmente, reconsiderar su uso, el potencial funcional de su transformación. Este libro se inscribe en un fenómeno muy actual y extendido sobre el que me gustaría detenerme. Hoy, lo artificial se va adueñando de la naturaleza, del paisaje, de la ciudad y de los espacios ya creados. Tenemos que ser conscientes de que, en gran medida, la tarea de construir pasa a ser la tarea de transformar cuerpos formados. Hemos de construir sobre lo ya construido. Más que de un proceso de formación, se trata de una metamorfosis. Antes, el proyecto del arquitecto se centraba en la creación de configuraciones a partir de sustancias o elementos menudos, los materiales de construcción, y organizar ex novo cuerpos mayores, entidades articuladas y estructuradas. Lo que hemos mencionado anteriormente es ir de la parte al todo, y lo que hemos anunciado como tarea común del futuro es ir de un todo a otro todo. Hablamos entonces de una móvil morfología, una metamorfosis física y funcional, una realidad encontrada a la que dotar de nuevos significados, una semántica propia adherible al objeto en transformación. En mi opinión, el estudio de Eduardo Ruiz de la Riva estimula un pensamiento de futuro, una reorientación en la apreciación de lo existente, una estética de la rehabilitación. Este trabajo de Eduardo Ruiz de la Riva nos invita a considerar también una ética inherente al proyecto de la arquitectura. Juan Navarro, Madrid, 18 de octubre. Solamente quiero aprovechar para agradecer al Colegio de Arquitectos, a su decano, a la Junta Directiva, la invitación para poder compartir con todos ustedes la entrega de este reconocimiento tan relevante y tan especial para los arquitectos de Cantabria como es esta mención honorífica a Juan de Herrera. Para el Ayuntamiento ha sido un verdadero placer también poder colaborar con el colegio, poniendo a disposición nuestro edificio más emblemático, como es el Palacio de la Magdalena, que además ha sido recientemente rehabilitado. También felicitar a don José Ortega por su excelente laudatio, que nos ha servido para recordar lo aventajado y erudito que ha sido Eduardo Ruiz de la Riva en todo lo relacionado con la arquitectura cántabra y con el urbanismo en nuestra región, abriendo camino por donde muchos otros han transitado después. Y, por supuesto, trasladar a Eduardo la enhorabuena de la alcaldesa y del resto de la Corporación de Santander por un premio muy merecido a toda una trayectoria profesional
que, como digo, ha permitido, entre otros muchos méritos, consolidar conceptos tan relevantes como el paisaje, el territorio, el patrimonio, y que, sin embargo, no lo eran tanto cuando él comenzaba a defender su importancia y su trascendencia. Muchísimas felicidades por este justo y cariñoso reconocimiento de tus compañeros y tus propios colegas. Muchísimas gracias. En primer lugar, habéis hablado mucho, se ha hablado en la Laudatio del humanismo, de la arquitectura, ¿no? Yo creo que hemos visto hoy aquí, esta tarde, también el humanismo de todos los arquitectos y arquitectas que estáis aquí, ¿no? Ha sido un acto muy, muy emotivo y muy bonito. Enhorabuena, felicidades por toda tu trayectoria profesional, por toda esa sabiduría y por todo ese trabajo que has desarrollado para la arquitectura de Cantabria, de toda España y de todo el mundo, y para, sobre todo, el patrimonio, ¿no? Se ha hablado mucho tanto en la Laudatio como en tus palabras y en la presentación que ha hecho Moisés del patrimonio cultural, del patrimonio natural, del paisaje y de ese libro fantástico que es un libro de cabecera en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, y que utilizamos un montón cada vez que tenemos que consultar alguna cosa que tenga que ver con tu libro, ¿no? Y todo el mundo nos lo pide y lo tenemos allí junto a otros libros del Colegio de Arquitectos con los que colaboramos activamente. El Colegio y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica colabora muchísimo. Estamos siempre, bueno, pues intentando hacer nuevos proyectos. Financiamos muchos proyectos, entre ellos también unos libros como el 30-30, el 30-40, que son fantásticos y que a todo el mundo le encantan. Yo siempre los regalo cuando viene alguna persona, bueno, pues que es importante, y la verdad que estamos encantadas en la Dirección General de esta colaboración con el Colegio de Arquitectos y nada más. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias a todos por estar aquí, al Colegio por invitarnos, a la presencia del representante del Ayuntamiento, a la presidenta, a Zoraida como compañera de administración, y darte la enhorabuena y disculpar sobre todo en primer lugar al consejero y al director general que no han podido acudir y que trasladan sus felicitaciones. Yo voy a ser todavía más breve y solamente te voy a decir dos cosas. Lo primero, recoger el guante de tu última reflexión. Espero que en breve podamos discutir sobre un documento que ya estamos finiquitando. Y lo segundo, agradecerte todas las veces que he coincidido contigo, porque siempre me has hecho ver la vida de otra manera, la arquitectura de otra manera, el territorio de otra manera. Ya coincidimos cuando estábamos elaborando los trabajos de las normas urbanísticas regionales y del POL. Coincidimos luego cuando nos contabas cómo habíais redactado vuestros planes generales, vuestros planes especiales, y hemos coincidido también en la Comisión de Patrimonio cuando decidíamos sobre aquellos proyectos que nos planteaban y que teníamos que decidir si autorizábamos o no. Siempre he tenido la misma sensación. He salido pensando que contigo veo más, veo mejor, conozco más, conozco mejor, y que me he subido a los hombros de un gigante en alguna ocasión para ver más allá. Así que muchas gracias y felicidades. Directora, subdirector, primer teniente de alcalde, decano del Colegio de Cantabria, querido Moisés, además compañero de equipo de gobierno en el Consejo Superior, compañeros y compañeras de la Junta de Gobierno, queridos amigos, queridas amigas. La verdad que es un honor, pero además un placer de verdad haber estado y haber tenido la oportunidad de acompañaros hoy en este acto entrañable, familiar y muy emotivo. Quería agradecer pues al decano la posibilidad de haber podido participar y quisiera en primer lugar trasladar la enhorabuena en nombre del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España a Eduardo, nuestra más sincera enhorabuena por este merecido reconocimiento. La mención honorífica a Juan Herrera supone la más alta distinción de las que concede el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, reconociendo en esta ocasión la amplia y distinguida trayectoria profesional de un compañero que ha sido un referente en el estudio y en la interpretación de los conceptos de patrimonio, de territorio y de paisaje en Cantabria, conjugando a la perfección conocimiento e intervención, conocer y hacer, en una ida y venida constante del estudio a la práctica, de la academia al oficio,
enlazando un hacer y un aprender y un constante estudio del medio, del patrimonio, del territorio y del paisaje. Eduardo ha dedicado su vida profesional entera y viene desde largos años planteando cuestiones de permanente actualidad y trascendencia en la arquitectura y en el urbanismo, en la restauración de los monumentos, en los conjuntos urbanos y su evolución, en la presencia de la arquitectura en el territorio y en el estar del hombre en la naturaleza y en el paisaje. Esta labor constituye una parte importante de nuestra misión como arquitectos y nos permite comprender las necesidades de los ciudadanos y ofrecer nuestro conocimiento técnico para aportar soluciones que nos permitan avanzar hacia una sociedad mucho más saludable, mucho más justa y sostenible, sin renunciar a la belleza, aspectos que prescriben y que dejan de relieve tanto la Declaración de Davos, que se firmó en el año 2018 y que tuvimos también oportunidad de firmar aquí en Cantabria, la nueva Bauhaus europea o la Ley de Calidad de la Arquitectura recientemente aprobada. El conocimiento es fundamental para la rehabilitación y para la preservación de nuestro patrimonio, tanto del más reconocido como de todo ese otro patrimonio que, siendo mucho más humilde, conforma el tejido de nuestros pueblos y es parte de un patrimonio edificado que es también a la vez etnográfico, geográfico y paisajístico. La Declaración de Davos, firmada por los ministros de Cultura europeos y cuya adhesión por parte del Gobierno de España promovió el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, consolida el concepto de Baukultur o cultura del habitar y reconoce que este patrimonio, el cultural, como la manifestación de la diversidad cultural heredada de generaciones anteriores, constituyendo una fuente común de memoria que ofrece una dimensión emocional, de enraizamiento e identidad colectiva y que incide de forma directa en el desarrollo de las personas y de su historia. En septiembre del año 2021, la presidenta europea Ursula von der Leyen puso en marcha, un poco siguiendo la línea de la Declaración de Davos, la nueva Bauhaus europea, una iniciativa que introduce una dimensión cultural y creativa en el Pacto Verde Europeo, con el fin de demostrar cómo la innovación sostenible aporta experiencias tangibles y positivas en nuestra vida cotidiana. Por ello, la nueva Bauhaus europea prescribe el impulso de la dimensión arquitectónica y su valor en la mejora de la calidad de vida de pueblos y ciudades, instándonos a repensar los espacios en los que se desarrolla nuestra vida, atendiendo a la cultura de cada lugar y reforzando los vínculos que unen a los distintos territorios. Para ello, la reforma de nuestros núcleos, su mantenimiento y protección, su integración en el paisaje resultan fundamentales para dar continuidad y proyección a nuestra identidad cultural y social. Todos estos conceptos aparecen además recogidos y fundamentan la Ley de Calidad de la Arquitectura, que se aprobó este mes de junio, y que constituye un importante instrumento para proteger la cultura arquitectónica y difundir los valores que representa gracias a su reconocimiento como bien de interés general. La calidad de las construcciones, el cómo éstas se insertan en el entorno, el respeto por el paisaje natural y urbano y por los valores socioculturales de los lugares donde se proyectan, la protección del patrimonio histórico, pero también del patrimonio contemporáneo, su capacidad para generar inclusión social y participación ciudadana, constituyen las principales motivaciones de la Ley de Calidad de la Arquitectura. El vasto estudio sobre la arquitectura del territorio que Eduardo nos ofrece en su trabajo como arquitecto y como docente ahondan y ayudan a preservar el patrimonio, el territorio y el paisaje que forman parte de la idiosincrasia cántabra. Pero otros, que le conocéis más y mejor, habéis completado su laudatio y glosado los méritos que le han hecho acreedor de esa mención. A mí me cabe la satisfacción de acompañaros en este feliz día y de haberle podido entregar en nombre del Colegio de Cantabria y de todos los arquitectos y arquitectas de España esta mención Juan de Herrera. Para acabar, quisiera felicitar y dar la enhorabuena al Colegio de Arquitectos de Cantabria por este acto maravilloso, de verdad, este acto entrañable,
lleno de emociones y de muchísimo sentimiento. Es bonito el que hayan sido los compañeros que hayan propuesto este reconocimiento, y muy bonitas también tus palabras de lo que es un colegio de arquitectos, ¿no? Un sitio donde nos reunimos los compañeros para compartir inquietudes y esta maravillosa y preciosa profesión que tenemos. Y quisiera, Eduardo, felicitarte de verdad por el reconocimiento, pero también por cómo vives la arquitectura, cómo la transmites, esa pasión, esa vocación, que de verdad ha sido un placer escuchar tus palabras esta noche. Muchísimas gracias a todos y de verdad que ha sido un gusto y un placer estar hoy aquí.